Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. En este caso, nuevamente seguimos con la serie de videos de la asignatura de Física Electiva para tercero y cuarto medio en particular, ¿verdad? Donde acá vamos a trabajar con los dos principios fundamentales que rigen en la hidrostática, como son el principio de Pascal y como son el principio de Arquímedes, ¿verdad? Estos dos principios trabajan con distintas funcionalidades dentro de los fluidos. El primero, por ejemplo, como lo pueden estar leyendo ahí, ¿cierto? Generalmente se le llama la ecuación de las prensas hidráulicas. ¿Se acuerdan que en el video anterior, por ejemplo, les hablaba de que habían videos, o hay videos, ¿cierto?, en YouTube, donde uno puede encontrar específicamente, ¿verdad?, videos de aplastando cosas con la prensa hidráulica. Pues bien, en este video en particular les voy a explicar cómo funciona más o menos ese proceso y cómo podemos encontrar, ¿verdad?, las fuerzas, ¿cierto?, que estamos transmitiendo, o también, ¿cierto?, podemos encontrar el área, ¿verdad?, o la superficie, ¿cierto?, en la cual estamos aplicando esa fuerza. Recordemos del video anterior, ¿verdad?, que la presión es una fuerza aplicada en una superficie o una área. Ahora, ¿cómo funciona la ecuación de la prensa hidráulica? A ver, imagínense que tenemos dos secciones, ¿ok? Tenemos una sección, ¿cierto? Ya, una sección un poquito más pequeña y una sección un poquito más grande, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos una fuerza, esa fuerza se va a ir transmitiendo. Se va transmitiendo, ¿verdad? Acá tenemos que estar conectados con algo que se llaman vasos comunicantes, donde mantienen la misma cantidad de presión. Y esta fuerza se va transmitiendo, ¿verdad? Eso significa que a mayor área, ¿verdad? Generalmente la fuerza que se va a transmitir es mayor. ¿Por qué? Porque la cantidad de presión debe mantenerse constante. Eso significa que si yo calculase la presión acá, por ejemplo, en este punto que vamos a llamarle A, y calculo la presión en este punto que le vamos a llamar B, ¿ok? Las presiones deben ser las mismas. Eso significa que la presión A tiene que ser igual a la presión B, o presión 1, presión 2, como quieran decirle, ¿verdad? Eso significa que la presión A, ¿cierto? Si aplicamos la fórmula de la presión, sería la fuerza A, ¿cierto? La fuerza aplicada al punto A, o al émbolo que se llama, y la superficie A, o el área A, ¿cierto? Y si aplicamos, ¿verdad?, la misma expresión, pero ahora en B, tendremos la fuerza aplicada en B, o la fuerza que se transmite, mejor dicho, y tenemos el área, ¿cierto?, de la superficie B, ¿cierto?, que en este caso puntualmente es más grande, ¿ok? Y acá nosotros tenemos nuestra ecuación de prensas hidráulicas. Básicamente la ecuación de prensas hidráulicas surge a partir, ¿verdad?, de igualar las presiones, básicamente. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta expresión para calcular las fuerzas iniciales o finales que son la transmitida y también las superficies, ¿ok? Por ejemplo, en las jeringas, ahora que hablamos con el tema, ¿cierto?, del COVID particularmente, las jeringas no se colocan, ¿cierto?, de golpe, ¿ya? El líquido, porque tiene que ir de a poco. Obviamente eso uno no lo siente, ¿cierto?, tan lento, ¿verdad? Pero generalmente, ¿verdad?, ese líquido se introduce lentamente porque la cantidad de presión que debe generarse, ¿cierto?, debe ser constante. Por lo tanto, eso significa de que si uno, por ejemplo, presiona más fuerte y el líquido ingresa más rápido, eso significa que puede provocarse un problema, ¿verdad?, en la vena, ¿cierto?, o en el músculo que estemos haciendo la inyección. Por lo tanto, ahí tenemos que tener ojo, ¿cierto?, con que la presión sea la misma. Por ejemplo, en las prensas hidráulicas lo mismo, cuando uno aplasta, ¿verdad?, los objetos, ¿verdad?, esa fuerza se va transmitiendo, ¿verdad? Entonces, mientras más fuerza aplica la prensa hidráulica, más aplasta el objeto. Y ahí se explica por qué, ¿cierto?, puede aplastarse bien los objetos, ¿verdad?, en ese tipo de videos, ¿verdad? Que ahí en YouTube, ¿cierto?, o acá, perdón, en YouTube, ¿verdad?, lo pueden encontrar, ¿cierto?, lo pueden buscar, ¿verdad?, y van a ver, ¿cierto?, cómo se aplastan esos objetos. Entonces vamos a trabajar con esa expresión para trabajar los dos problemas, ¿cierto?, que vamos a trabajar en este principio, ¿cierto?, que es el principio, ¿verdad?, de Pascal, ¿cierto?, que es la transmisión de fuerzas. Entonces, en este caso, nos van a entregar generalmente o dos áreas o dos fuerzas, según lo que nos estén pidiendo. En este caso tenemos un émbolo, ¿cierto?, cuya área es 20 metros cuadrados. Se, se ejerce una fuerza de 17 newton en ese mismo émbolo. Por lo tanto, si yo quisiera colocar los datos,
¿verdad? Tendría que decir que el área A específicamente sería 20, ¿cierto? 20 metros cuadrados y la fuerza A, ¿cierto? Sería 17 newton en este caso. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Ahí tenemos el área con esa fuerza, ¿cierto? En esa área de 20 metros cuadrados se aplica esa fuerza de 17 newton, la cual se propaga o se transmite hasta otro émbolo cuya área es 33 metros cuadrados. Por lo tanto, el área B, ¿cierto?, es de 33. Por lo tanto, si ustedes leen el enunciado, ¿verdad?, y leen la pregunta o lo que nos estén pidiendo, dice calcular la fuerza del segundo émbolo o la fuerza transmitida al segundo émbolo. En este caso, la fórmula siempre se va a terminar despejando. En este caso, la fórmula la vimos recién, ¿verdad? Era FA dividido en la área A, ¿cierto? Fuerza partido por área, eso es igual a presión, ¿verdad? Y tenemos FB, ¿cierto? Dividido en área B, ¿verdad? Esta expresión, uno se le hace parecido a algo, ¿verdad? En matemáticas ustedes aprenden la regla de 3 simple, ¿cierto? Que generalmente lo utilizan para calcular proporciones, puntualmente, ya con los porcentajes y todo. Esto es muy parecido a la regla de 3 simples. Eso significa que, por ejemplo, lo que nos estén pidiendo, por ejemplo, en este caso nos están pidiendo la fuerza, ¿cierto? Del segundo, o sea, nos están pidiendo esto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a multiplicar cruzado lo que no esté cruzado con la incógnita. Por ejemplo, el FB, que es la incógnita, está cruzado con el área A. Entonces vamos a multiplicar la fuerza A por el área B, que son las que no están involucradas en el cruce con la incógnita, ¿verdad? Y después vamos a dividir por la que está en el cruce de la incógnita. En este caso, vamos a dividir por el área A. En este caso, siempre se dice, se multiplica cruzados y se divide por la que falta. Y ahí tenemos, ¿verdad? En este caso, la fuerza del segundo émbolo. Y ahí tenemos FB, ¿cierto? Encontrado. ¿Ok? O sea, encontrado el despeje, mejor dicho. Y ahora vamos a hacer el reemplazo. ¿Ok? Siempre la cantidad que se esté pidiendo, se trabaja el despeje de la misma manera, ¿verdad? Se multiplica cruzados, ¿cierto? Lo que no esté en la incógnita se multiplica cruzado y se divide, ¿verdad? Por la que está cruzándose con la incógnita, ¿verdad? Como lo expliqué recién. En el desarrollo, ahí simplemente es reemplazar. Tenemos FB igual a FA, ¿cierto? Que es 17 newton por el área B, que es 33, y lo dividimos en el área A, ¿cierto? Que son 20 metros. Generalmente, mientras más área, ¿cierto? Mayor fuerza va a tener que aplicarse, porque se va a transmitir mayormente la fuerza. Entonces, el múltiplo de arriba, ¿verdad? Nos da 561, si multiplicamos esos números, y al hacer la división con el 20, esto nos va a entregar una fuerza, ¿cierto? Transmitida, ¿verdad? La fuerza al segundo émbolo va a ser de 28,05 newton. Entonces, como se fijan, estamos calculando, obviamente, lo que pasa en el segundo émbolo, específicamente con la fuerza. Como el área aumentó, la fuerza también tiene que aumentarse. A mayor área, mayor es la cantidad de fuerza que se puede aplicar. ¿Ok? Y eso lo vemos generalmente, no sé, en los automóviles, por ejemplo. Si el auto es más grande, se tiene que aplicar más fuerza, por ejemplo, al acelerador, por ejemplo, a los frenos, ¿verdad? Para, ¿cierto?, cambiar, ¿verdad?, las velocidades. Entonces, los frenos, por ejemplo, de los automóviles también funcionan, ¿verdad?, con el principio de Pascal. Al fin y al cabo, el motor, ¿cierto?, la transmisión del freno con el acelerador es una prensa hidráulica, ¿ya? En las retroexcavadoras, por ejemplo, también, ¿ok? Este es el primer problema que vamos a trabajar, bueno, que trabajamos, ¿cierto? Pasamos al segundo problema, ya, en el cual vamos a tener que aplicar lo mismo, ¿cierto? Ya, como ya lo trabajamos en el primer problema, ¿cierto? Ahora vamos a trabajarlo con este segundo problema en el cual nos están pidiendo ahora el área, ¿ok? Tenemos la fuerza 1, ¿cierto? O la fuerza A, ¿cierto? Si quieren colocarle 1 o 2 está bien, ¿de acuerdo? 29 newton, ¿cierto? Se imprime o se aplica, ¿cierto? Una fuerza, 29 newton a un émbolo de 11 metros cuadrados. O sea, el área A, ¿cierto? Sería 11, el valor 11, ¿cierto? 11 metros cuadrados. Y se transmite hacia otro con fuerza, ¿cierto? La fuerza B, en este caso, sería 377 newton. O sea, la fuerza aumentó bastante, por tanto, el área que tenemos que encontrar también va a tener que aumentar bastante. Para el tema de la fórmula,
¿cierto? Colocamos la fórmula base, ¿verdad? FA dividido en área A igual a FB dividido en área B. Y ahora la incógnita, ¿cierto? Se encuentra en el denominador, ¿verdad? Está en la parte de acá abajo. Vamos a destacarla con un color. Acá tenemos nuestra incógnita. Y ahí el despeje, ¿cierto? Quedaría multiplicando cruzado, ¿cierto? En este caso sería ahora FB por AA, ¿verdad? Porque ahora estamos en la otra, ¿cierto? Cruz, por así decirlo, dividido en la fuerza A, ¿ok? Siempre que nos pidan un área, va a haber una fuerza arriba y una fuerza abajo. Si nos piden la fuerza, como en el problema anterior, va a haber un área arriba y un área abajo, dentro del despeje, ¿ok? Eso para que quede la unidad del área, o el área de la fuerza, según corresponde, ¿ok? Pasamos al desarrollo, y en este caso el área B, reemplazamos, ¿cierto?, nuestros datos, nuestros valores que nos entregó el problema. La fuerza B es 377, multiplicado por el área A, que es igual a 11, y lo dividimos en 29, que es la fuerza, ¿cierto?, aplicada inicialmente. El producto de arriba, ¿verdad?, es 4147, y al dividirlo, ¿verdad?, por 29, y ustedes lo pueden comprobar, ¿cierto?, con la calculadora, el área B nos da 143 metros cuadrados. Entonces, como la fuerza aumentó bastante, eso significa que el área también debería aumentar bastante. Y ahí tenemos, obviamente, ¿cierto?, el área encontrado, ¿cierto? Tenemos el área, ¿verdad?, en metro cuadrado. Acá, por ejemplo, encontramos del lado B, ¿cierto? De la parte, ¿cierto?, del segundo émbolo generalmente. Pero si nos piden la del primero, también el despeje es muy parecido. Siempre tienen que aplicar generalmente la regla de 3 simple para el despeje de esta fórmula en particular. ¿Bien? Ok. Pasamos ahora al principio de Arquímedes. Por ejemplo, ustedes habrán fijado generalmente que cuando eh, arrojamos una piedra al mar, esta piedra se hunde, ¿cierto? Por ejemplo, las piedras, ¿verdad? ¿Cierto? Si lo arrojo al mar se va a hundir, obviamente. Ya, de hecho, nosotros mismos, por ejemplo, si nosotros caemos en picada, por ejemplo, hacia el mar, ¿verdad? También nos vamos a hundir. Pero los barcos son mucho más pesados generalmente, ¿verdad? Eh, que una piedra. Y los barcos deberían hundirse generalmente. Pero hay una fuerza que aplican los fluidos, particularmente el mar, ¿cierto? Que se llama la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje depende del volumen que tenga el cuerpo. Por eso es que un barco, como tiene mucho más volumen, el barco es mucho más grande, la fuerza de empuje que se aplica hacia arriba, porque es una fuerza ascendente, va a ser mayor. En el caso de una piedra que es más pequeña que un barco naturalmente, obviamente la fuerza de empuje es más baja, entonces generalmente ahí el peso que experimenta la piedra es mayor y por tanto el peso va a hacer que obviamente la piedra se hunda. En el caso de un barco no, en el caso de un barco, por ejemplo, generalmente el peso va a ser, ¿cierto?, un poquito menor, ¿verdad?, que la fuerza de empuje. Obviamente a nivel del mar, ¿cierto?, si el cuerpo flota, generalmente el peso, ¿verdad?, con la fuerza de empuje son iguales, ¿ya? Porque si la fuerza de empuje fuese mayor que el peso, el cuerpo se estaría moviendo hacia arriba y el barco y el barco flotaría en el aire, cosa que no pasa, ¿ok? Entonces, el principio de Arquímedes habla con la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje se distribuye de acuerdo al volumen. A mayor volumen, mayor fuerza de empuje. Por eso que los barcos pueden flotar y una piedra no. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos caemos al mar, ¿cierto? De algún barco, ¿verdad? O lo que sea, y que esté en el mar, por supuesto, y nosotros no queremos hundirnos, nosotros generalmente nos colocamos de espalda, ¿cierto? O hacia abajo, ¿cierto? O boca abajo, ¿verdad? Aunque generalmente es cierto de espalda, por razones obvias, ¿verdad? Para que la fuerza de empuje se distribuya mejor, porque si nosotros estamos parados solamente y estamos pataleando, ¿verdad? ¿Cierto? Para no hundirnos, ¿verdad? Nuestro volumen, ¿cierto? En el cual tiene que apuntar la fuerza de empuje, ¿cierto? Es más bajo. En cambio, si nos colocamos de espalda, la fuerza de empuje se va a distribuir mejor. Por eso es que nosotros flotamos si nos colocamos de espalda. Ya, por más cierto que yo sea más pesado generalmente, la fuerza de empuje va a hacer que sea mayor en ese caso y se va a empezar a igualar con el peso. ¿Ok? De hecho,
cuando uno es más pequeño, ¿verdad? Uno quiere aprender a nadar, lo primero que tiene que hacer es aprender a flotar. Y eso generalmente ya es cuando uno se coloca de espalda, ¿verdad?, hacia el mar. Y ahí obviamente, como dije, la fuerza de empuje se distribuye mejor. ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? Es lo que vamos a trabajar ahora, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un objeto cúbico donde tenemos una arista, ¿ok? Como vamos a trabajar con volúmenes, el volumen de un cubo siempre es la arista elevado a 3, ¿ya? Por ejemplo, en el video anterior trabajamos con el área, ¿cierto? Y la arista era elevado a 2, en el caso del volumen es elevado a 3. Se introduce, ¿cierto?, un fluido, ¿verdad?, con tal densidad, y quiero calcular la fuerza de empuje. Generalmente trabajamos con recipientes abiertos, generalmente dentro de la fuerza de empuje. Entonces, acá dentro de nuestros datos tenemos la densidad, ¿verdad? Tenemos la densidad de este fluido que es 1250, o sea, es bastante denso, no tan denso, ¿cierto?, como el aceite, pero sí es bastante denso. Y tenemos que el volumen es la arista elevado a 3, por lo tanto, 3 al cubo, ¿cierto? Ustedes que pueden manejar eso, sería igual a 27 metros cúbicos, por supuesto. ¿Ok? ¿Y por qué utilizamos el volumen? Porque la fórmula que vamos a trabajar para la fuerza de empuje, que sale más o menos parecido al análisis que hicimos, ¿verdad? O que se hace generalmente para la variación de presión, la fuerza de empuje, o el FE, depende de la densidad del fluido, de la gravedad misma en la cual nosotros nos encontramos, y depende del volumen del cuerpo, que el volumen del cuerpo es la cantidad principal de la cual depende la fuerza de empuje. Más volumen, más fuerza de empuje, y el cuerpo puede ir hacia arriba. Entonces, en este caso, la densidad del fluido es la cual nosotros nos encontramos, ¿cierto? Que sería 1250, y el volumen sería, obviamente, 3 al cubo, que es 27, ¿cierto? Vamos a ver cuánto es la fuerza de empuje, ¿verdad?, de este fluido. ¿Cuál es la fuerza de empuje que experimenta? El fluido tiene una densidad de 1250. Obviamente, si el fluido es más denso, me va a costar hundirme, por razones obvias. Tenemos la gravedad 10, igual que en los problemas anteriores, ¿cierto? Si no nos mencionan la gravedad, se asume que es 10. Y el volumen serían 27 metros cúbicos, y aquí es un número bastante grande porque tenemos 1250 por 10 y por 27, y esto es 337.500 newton. O sea, una cantidad de fuerza bastante alta. ¿Ok? Y eso porque, uno, el volumen, ¿cierto?, no es tan grande, por supuesto, pero sí la densidad es mayor. También a mayor densidad, ¿cierto?, del fluido, obviamente no voy a hundirme. Por ejemplo, la arena particularmente tiene más densidad, ¿verdad?, generalmente que el agua, por lo tanto en la arena yo no me voy a hundir, naturalmente. ¿Ok? Entonces, ahí también, ¿cierto?, tenemos que a mayor densidad también, ¿cierto?, el cuerpo no se va a hundir, realmente va a flotar. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el valor de la fuerza de empuje calculado para este problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera saber si el cuerpo no se hunde, perdón, no se hunde y no flota? O sea, que se queda en un estado de reposo, un estado inercial que se llama. En este problema en particular tenemos que un cuerpo de tantos kilogramos se coloca en un recipiente con un fluido, ¿cierto?, cuya densidad es la cuarta parte del agua, ¿cierto? En el video, ¿cierto?, anterior, ¿verdad? Vimos que la densidad del agua, ¿cierto?, es 1000, ¿ok? ¿Cuál es el volumen del cuerpo para que el mismo no se hunda ni ascienda a la superficie? Si la gravedad del ambiente es de 15 metros por segundo al cuadrado, cosa que la gravedad no va a importar, ¿verdad? Porque dentro de las condiciones de flotabilidad, el peso tiene que ser igual a la fuerza de empuje. Acá hablamos de peso, no hablamos de presión, ¿ok? Para hacer la diferencia. Entonces, el peso, ¿cierto?, es la masa por la gravedad, ¿verdad? Que básicamente es la fórmula de peso de toda la vida. Y la fuerza de empuje, como vimos, es la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen del cuerpo. Y yo quiero calcular el volumen del cuerpo. Pero ¿qué pasa con las gravedades? Se simplifica, ¿cierto? Como están en lados iguales, o sea, como están en lados distintos, ¿verdad?, de la igualdad, y todos son productos, yo simplemente las puedo simplificar. Por tanto, este dato que me está entregando es innecesario. Yo puedo colocar 1.000.000 de metros por segundo al cuadrado y va a ser el mismo procedimiento.
¿ok? Nos están pidiendo el volumen, ¿cierto? Por lo tanto, la densidad del fluido que está multiplicando va a tener que pasar dividiendo. Y ahí tenemos, ¿verdad? La expresión para calcular el volumen del cuerpo para que éste no se hunda, ¿cierto? Ni ascienda a la superficie. Acá vamos a hacerlo directamente, no vamos a colocar datos, ¿cierto? Ni fuerza, o sea, ni fórmula, perdón, ni desarrollo porque estamos explicando inmediatamente cómo hacerlo. Entonces acá pasamos al desarrollo puntualmente, ¿cierto? Acá sí vamos a colocar un poquito de desarrollo, ¿ya? Para que hagan la diferencia. Tenemos que la masa es de 45 kilogramos, ¿verdad? Un objeto bastante, ¿verdad? Pesado, por así decirlo, ¿ya? Y la densidad es la cuarta parte del agua. Y la cuarta parte de 1000, como vimos en el video anterior, ¿verdad? Que la densidad del agua es 1000, la cuarta parte son 250, ¿verdad? El 25% de algo. Por lo tanto, acá en la densidad nosotros colocamos 250. Y al hacer la división, que es una división bastante sencilla, esto es 0,18 y como hablamos de un volumen, esto sería en metros cúbicos. Y ahí tenemos específicamente, ¿cierto?, cómo calcular, ¿verdad?, el volumen del cuerpo para que no se hunda ni ascienda. También podríamos calcular la masa. Y ahí, por ejemplo, simplemente habría que multiplicar la densidad que nos dan por el volumen del cuerpo. ¿Ok? Así que nada más, espero que les haya quedado bastante claro en esta oportunidad los dos principios, el de Pascal con la transmisión de la fuerza, el de Arquímedes con el tema de la flotabilidad de los cuerpos y más que nada eso. ¿Ok? Así que nada más, dejar un like, ¿verdad? Un comentario si tienen alguna duda, ¿verdad? Compartir el video para que otras personas también puedan ver, ¿verdad? El video y así pueda llegar a otras personas para que lo puedan ver muy bien. Así que nada más, me despido, que tengan un, un bonito día, ¿verdad? Y nos vemos en un próximo video más acá en Canal Mundo Física Chile. Yo soy Diego y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.